Levanta un dedo si tienes pesadillas con una página en blanco. Levanta otro dedo si empiezas a escribir sin saber a dónde vas y esperas descubrirlo a mitad de camino. Levanta otro dedo si te duele el estómago cuando recibes comentarios de tu tutor. Levanta otro dedo si crees que nadie tiene problemas con la escritura, solo tú. Levanta otro dedo si has llegado a este episodio con el pensamiento: necesito oír hablar de esto. Bueno, si no has levantado ningún dedo, también eres muy bienvenido a este episodio sobre los retos de la escritura académica, porque estoy seguro que te ayudará a comprender mejor la crisis de muchos de tus colegas. Y quién sabe, podrás echarles una mano. Estás escuchando al Homo Academicus. Toma el lápiz, el papel y la goma de borrar, porque el tema de este episodio es la escritura académica. Haz clic en compartir y envía este episodio a esa persona que llora contigo cuando se trata de escribir. ¿Vamos? La gente raramente tiene una asignatura específica en la universidad sobre escritura académica, redacción de artículos, tesis, disertaciones y similares. A veces incluso tenemos una asignatura de metodología, pero no cubre muy bien los aspectos técnicos y psicológicos de la escritura, y ni siquiera nos prepara para el proceso de escritura. Y no es raro que esta dificultad con la escritura venga desde la escuela primaria o secundaria. De hecho, muchas personas se han dedicado a las ciencias exactas y a la biología por este motivo: escapar de la escritura, pero luego llegan ahí y ¡bang!, se encuentran de nuevo con la escritura. Ni la escuela ni nuestro tiempo en el pregrado nos preparan plenamente para la escritura académica. En la escuela, por regla general, tenemos que responder a preguntas. Escribimos, pero algo breve y muy centrado en lo que nos preguntan. Nos preocupa más asegurarnos de que hemos memorizado todo lo que debe figurar en la respuesta. Luego, en las asignaturas del pregrado cambia un poco. Por supuesto, depende mucho de una titulación a otra, pero en cierto modo sigue siendo algo muy dirigido con preguntas y respuestas, o a través de temas que tienes que abordar en las redacciones. Y ya está. Si es que pasas por algo así durante la carrera, ya que hay áreas en las que rara vez hay una pregunta discursiva. ¿Y por qué repito esta historia de que responder preguntas no nos prepara del todo para la escritura académica? Porque la escritura académica nos exige mucha más autonomía, porque es un espacio en el que tenemos más libertad para proponer la pregunta a la que vamos a responder. Luego, buscar la respuesta y elaborar cómo vamos a presentar la respuesta, que no va a ser sencilla, solo algo que memoricé y escribí en la hoja del examen. Las preguntas de investigación suelen ser más complejas que eso, y a veces son preguntas que se pueden descomponer en varias otras. Requieren respuestas más largas, más elaboradas, que aportan distintas voces para argumentar sobre ese problema, o a veces que nos ayuden a analizar unos datos que vamos a aportar, temas que comprenden varios niveles de complejidad, y es allí donde comúnmente nos atascamos. Lo que quiero decir es que la escritura académica requiere un alto nivel de repertorio retórico. En otras palabras, la capacidad de decir lo que otro ha dicho y de posicionarme ante el lector, porque somos nosotros los que tenemos que trazar este camino. No es que no podamos contar con ayuda, pero es un proceso que podemos y necesitamos recorrer más activamente que nunca, incluso para que podamos madurar en la investigación. En este proceso hay varias cosas, además de la página en blanco, que los frenan, y vamos a repasar algunas de ellas para que puedas reflexionar sobre cómo te enfrentas a estos aspectos. La importancia de esto tiene que ver con un hecho muy discutido en la literatura sobre el tema. La escritura académica es una forma de pensamiento complejo. La cuestión es que escribir no consiste solo en ser capaz de decir lo que sabes. Escribir es una forma de pensamiento complejo. El primer punto que queremos presentarte trata de cómo el mayor predictor del sufrimiento en la escritura es la pobreza. No es de extrañar que una de las mayores quejas de los investigadores, después de la gestión del tiempo, sea tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y no estoy hablando de trabajar en la cafetería de la universidad para tener más dinero. Estoy hablando de personas que necesitan trabajar, no solo para mantenerse a sí mismas, sino a menudo para mantener a sus familias, incluidos padres y hermanos. No estoy hablando de trabajo a tiempo parcial, sino de trabajo a jornada completa,
de 9 horas de compromiso de tu día, que a veces también implica horas de viaje de día y vuelta al trabajo y a la universidad. E incluso que ni siempre el salario recibido no será suficiente para cubrir tus necesidades. Es un contexto que muchas veces lleva a la gente a comer mal y a no tener tiempo ni recursos para cuidar su salud. No debemos olvidar que escribir no es solo una actividad en la que trabajan tu cerebro y tu mano, es algo que haces con tu cuerpo. Ahora dime, ¿cómo puede producir un cuerpo cansado? Por eso es importante decir que las categorías sociales clásicas, como clase, género y raza, deben incluirse en cualquier análisis del fenómeno de la escritura. Hablando de esto con Arely Cortés, maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, ella me contestó así. Esto me hace mucho sentido. Ahora entiendo por qué, en vez de escribir mis propias palabras cuando trato de expresarme en las redes sociales o WhatsApp, etc., prefiero copiar, reenviar o repostearlo de otros. O también escoger un emoji o un sticker. ¿Tiene relación la saturación de contenido gráfico visual con la disminución de habilidades para escribir entre los jóvenes universitarios? No tengo esa respuesta, pero es algo que vamos a dejar para que lo discutas en tu club de escucha del podcast. ¿Crees que esta fatiga por la saturación de los sentidos afecta tu proceso de escritura, incluso pensando en la creatividad de tus procesos de escritura? Pero volvamos a los mitos de la escritura. Ya has conocido a Robson Cruz en episodios anteriores, y aquí escucharás su contribución por la voz de Josué Olmedo. Uno de los mitos de la escritura es la idea del genio. Algo muy romántico, como si escribir fuera un don que solo tienen unos pocos benditos. Esta persona que se sienta con una taza de café y un cigarrillo delante de una hoja en blanco y ya está. De la noche a la mañana nace un texto brillante. Pero si eso le ocurre a alguien, no es así para la inmensa mayoría de la gente. Escribir es un proceso que implica interrupciones, dudas, estancamientos ante la dificultad de abordar un tema o un análisis. Y también implica un proceso de diálogo con otros investigadores, profesores y tutores. Tendemos a pensar en el genio como alguien transgresor y especial, pero es bueno recordar que la idea de genio es conservadora. Todo genio está cargado de poder práctico y comúnmente económico. ¿Y te has dado cuenta de que a este genio de la escritura siempre se le presenta como un varón solitario? Bueno, esa es otra cosa sobre este personaje que debemos preguntarnos. ¿Tiene que ser así? ¿La escritura académica tiene que ser siempre solitaria? Tenemos que alejarnos de esta mentalidad de que hay un ideal de escritura. Entre otras cosas, porque a veces lo hacemos proyectando una imitación de la escritura de otra persona. Y esto también está relacionado con la idea de escribir bien. Ser profundo es escribir de forma confusa y rebuscada. A veces tenemos la idea de que escribir de forma complicada es ser más profundo académicamente. Robson incluso da un ejemplo de esta falsa idea, de que si lo entiendes todo en un texto, significa que no se trata de un texto profundo o lo suficientemente complejo, o que necesitas escribir como fulano, mengano o sutano. Y sabemos que esto no siempre viene del propio alumno, a veces viene de otros compañeros, profesores o tutores, pero viene de la lógica de la socialización académica. Esas reglas que mencionamos en el primer episodio y que no siempre se dicen, no siempre son explícitas, pero están ahí. Escucha lo que Robson tiene que decir al respecto en la voz de Josué Olmedo. Una dimensión de la escritura académica que causa sufrimiento y que no tenemos en cuenta es su estructura como reproducción de una lengua que no se basa estructuralmente en nuestra lengua materna. Incluso cuando escribimos en Brasil, por ejemplo, utilizando el portugués brasileño, o en nuestros países hispanohablantes utilizando el español de nuestros países. El lenguaje académico es siempre el lenguaje del otro, europeo, estadounidense. No creo que esto en sí mismo sea totalmente opresivo, no, pero lo es en cierto nivel, porque de una forma u otra se espera que seamos capaces de escribir como ellos, incluso sin la formación para hacerlo, porque la formación tradicional en escritura académica no contempla este hecho. Un hecho que ahora es bien conocido en la literatura sobre la alfabetización en la periferia es que a los grandes intelectuales, especialmente a los franceses, siempre se les ha permitido escribir de una forma que a los demás no se les permite,
Basta decir que los grandes intelectuales europeos no escriben artículos, sino textos en forma de ensayo que no siguen los modelos de las revistas tradicionales. En este sentido, algo que puede ayudarnos es introducir más amor en nuestros procesos de escritura. Ok, imagino que habrás puesto los ojos en blanco y estarás pensando que te estoy trayendo algo súper abstracto, ¿verdad? Pero no. Traer amor para nuestra escritura no tiene por qué ser abstracto. ¿Sabes cuando alguien te pregunta algo o te pide información y le dedicas toda tu atención y paciencia para explicárselo? Es más o menos así. Acercarse al texto con la perspectiva de querer hacer una aportación clara a alguien. Esto es mucho más amable y valioso que intentar complicar las cosas para forzar algo súper profundo. Sé que lo hacemos pensando en el tribunal del examen, pero dos cosas. Es muy probable que nuestro texto sea mucho más accesible y útil para alguien que esté investigando este tema que para el tribunal del examen o comisión del examen. Así que, ¿por qué no pensar en esa persona que está empezando su investigación y se ha topado con tu texto? Y en segundo lugar, vamos a empezar a invitar personas amables a nuestro tribunal, comisión de evaluación de trabajo de conclusión de carrera. De nuevo, esto no significa que no deba haber críticas, sino que no tienen por qué ser groseras ni buscar desmoralizar a la persona que está allí, como un miembro de un comité al que hemos visto criticar la ropa del alumno, o decir, he oído que has adelgazado 8 kilos para escribir tu trabajo de calificación, y eso se percibe en el resultado de tu trabajo. Vemos aquí, en estas páginas, cuánto te has esforzado. Has conseguido un resultado excelente, pero probablemente aún necesitas adelgazar 3 o 4 kilos más para pasar de un trabajo de calificación a un texto de disertación. Sé que caemos en estas trampas porque confiamos en las referencias, ya sea de un colega, de otro profesor, o porque admiramos el trabajo de la persona a la que solo conocíamos de antes, porque leíamos lo que producía, ¿verdad? Pero he aquí un ruego. Profesores, queridos colegas, no sugieras a gente así. Premiamos las contribuciones académicas constructivas que vayan acompañadas de amabilidad. Y un segundo llamamiento. Algo así que contamos ha ocurrido. Rompamos el decoro del consejo de calificación o evaluación y cuestionémoslo. Lo que estamos hablando me hace pensar en lo mucho que nos atascamos pensando en quién lo va a leer. Es un poco inevitable escribir sin proyectar un lector, y siempre acabamos proyectando a esa persona o ese lector imaginario que provocará una crisis con cualquier cosa que digamos, ¿verdad? Escucha a Robson por la voz de Josué. Escribir es siempre una actividad dirigida al otro, pero en el contexto académico este otro se coloca en una posición excesivamente superior y que por veces se centra más en identificar lo que no podemos escribir que en señalar formas de avanzar. En la universidad existe cierta suposición de que la lectura crítica es esencial para todas las etapas de la escritura, pero esto no es cierto. A menudo los evaluadores de los consejos de calificación hacen críticas que no son apropiadas para ese momento, y esto provoca bloqueos en la escritura en lugar de fluidez. ¿Creías que íbamos a parar aquí? No. Hay más cosas que explorar sobre el tema de la escritura. ¿Cuántas veces nos enredamos en 1.000.000 de cosas para aplazar el proceso de escritura? Cuando terminé de leer esos miles de libros y artículos que tengo guardados, me pondré a escribir. Espera, primero voy a limpiar mi habitación, hacer una torta. Oye, déjame buscar otro material que ni siquiera necesito. Necesito participar en otro evento para ver si puedo recoger otras ideas para mi trabajo. Todo, incluso cosas maravillosas e importantes, pero solo para aplazar la escritura. El problema de la vida académica actual es que el exceso se ha naturalizado hasta tal punto que el exceso se ha convertido en la norma. Es eso, Robson, pero por la voz de Josué, que ya conoces. Por ejemplo, es muy común que muchos profesores que conozco tengan que mentir para no aceptar más trabajo, porque si ponen límites, se les ve como alguien menor, incapaz, disminuido. Peor aún, se ve como un paso negativo en la carrera profesional si sabes poner límites a demasiados proyectos. Recuerda que la palabra proyecto en sí misma es sintomática del problema, porque todo proyecto apunta al futuro.
demasiados proyectos en el presente significan demasiado futuro en el presente y por lo tanto ansiedad. Cuando hablamos de esto, Robson nos contó una situación en la que una profesora, de las que publican 50 artículos al año, le dijo que la satisfacción que le producía haber publicado un libro en 1 o 2 años era mucho mayor que cualquier alegría que ella hubiera sentido en todos esos años con esas docenas de publicaciones. Necesitamos reducir el ritmo, no solo para producir con mayor calidad, sino para producir con satisfacción. Y las agencias gubernamentales necesitan escuchar esto de nosotros. Tenemos que aprender a ver la escritura como un entrenamiento y no como un don. Cuanto más escribimos, más aprendemos, incluso a desarrollar la capacidad de resolver atrás más tarde y saber qué borrar. Luis Antônio de Assis, de Brasil, en su libro Cómo escribir ficción, dice que hay personas que sugieren a los escritores que borren las primeras páginas o párrafos de un texto, porque es el momento en que estamos calentando motores. Por supuesto, no se trata de una regla absoluta, y quizás sea más fácil visualizar esta táctica para la escritura literaria. Pero es algo que nos ha ayudado como equipo del Homo Academicus, incluso para la escritura de los propios guiones que estás escuchando ahora como podcast, porque pudimos ver con más tranquilidad el momento en que empezamos a escribir. Aquel momento cuando el papel todavía estaba en blanco, para poder empezar sin demasiadas crisis sobre si es bueno o correcto, porque una vez que has empezado a escribir, puedes mirar atrás y cambiar el texto, borrar aquí, añadir allá, nada está escrito en piedra. Esta faceta de escritor del investigador a veces pasa a un segundo plano en comparación con ciertos debates e historias de escritores literarios. Una buena idea para ti es leer y ver videos de autores hablando sobre su proceso de escritura. En cuanto descubrí que el propio Philip Roth, que dice que escribe 100 páginas para elegir un párrafo con el que empezar su libro, y nadie piensa que él sea incompetente por ello. Y por eso mencionamos, en varios episodios incluso, esta noción del proyecto de texto y el proyecto de investigación, o la planificación del texto y de la investigación, porque sin ello seremos como los israelitas, vagando en el desierto durante 40 años sin salir de allí. Pero, ¿qué es este proyecto de texto y de investigación? Escucha lo que Luana Sofiati tiene que decir, por la voz de Mónica Cortés. Cuando você ouve a expresión proyecto de texto, Cuando oyes la expresión proyecto de texto, puedes pensar que su función es organizar la estructura de tu escrito. Y aunque esta es una de sus funciones, la primera y quizá la mayor ventaja de crear un borrador es poner a prueba una línea de pensamiento. Un guión de escritura nos ofrece la posibilidad de plasmar sobre el papel las ideas que tenemos sobre un texto de forma más concisa y esquemática. Así que nuestra preocupación no es cómo empezar el párrafo, qué conectivos utilizar o incluso qué citas directas introducir. o foco é a proposta do texto. El guión de escritura se centra en la finalidad del texto y en la fluidez de los argumentos. Al dirigir nuestra atención al propósito comunicativo del texto, organizamos la información y los conceptos que ya tenemos sobre el tema, e incluso puedes examinar las lagunas que te estén creando inseguridad. La fase de creación de un guión o de un proyecto de escritura está llena de decisiones. Precisamente por eso merece tanto la pena disponer de un guión para registrar lo que piensas de forma esquemática, sencilla y fiable. Y empezar a madurar esta idea nos ayuda a madurar también como investigadores, afirma Valentina Bascur, estudiante de doctorado en artes visuales de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que escucharás por la voz de Arely Cortés. Una de las cosas más importantes para mí ha sido no subestimar estos elementos pretextuales. Ella está hablando sobre cómo algunas herramientas de preparación pretextual, es decir, cosas que hacer antes de embarcarse en el proceso de escritura, la ayudan con su investigación. Porque la página en blanco acaba siendo consecuencia de que no se han realizado acciones previas, ¿no? Así que la ventaja del guión es que puedes evitar este sufrimiento, este momento de preocupación, de sentir que pierdes el tiempo, ¿verdad?
El guión me ha permitido sistematizar la información y una de las ventajas es que una vez que he puesto en práctica tanto los procedimientos pretextuales como el propio guión, nunca me he sentado a trabajar sin saber lo que tenía que hacer. Así que esto es una gran ventaja, porque siempre me ocurría que me sentaba delante del ordenador sin saber por dónde empezar. En primer lugar, porque hago un plan semanal. Luego tengo una inversión de tiempo de aproximadamente media hora el domingo por la tarde, algo así, en la que hago una pequeña revisión de lo que falta y planifico mi semana en torno a estas acciones. Siempre pequeñas, siempre sin pretensiones, sin ambiciones, siempre lo más concretas y factibles posibles. Y luego, la hoja de ruta me permite fragmentar las tareas, crear pequeñas acciones e insertarlas en un calendario semanal, quincenal, algo que nos permite tener una perspectiva a corto plazo de un proceso, un camino, una investigación, para una semana, 10 días o 15 días. Este tipo de habilidad nos ayuda a sentirnos más seguros, porque entenderemos mejor hacia dónde vamos. Incluso nos ayuda a poner nombre a las dudas que surgen, de modo que podamos centrar nuestras energías en resolver tal o cual problema que surja durante el proceso de investigación. Para aprender y madurar en la escritura, también es importante dejar de ver la crítica como un castigo. Ver el proceso de escritura como un proceso de aprendizaje nos ayuda a afrontar mejor los comentarios e incluso a dialogar con los críticos. ¿Pero qué piensas de eso? ¿Cómo crees que podría ser? Ayúdame a ver lo que no está claro aquí. Porque a veces estamos tan metidos en un tema que hay cosas que nos parecen obvias, porque no lo son para quienes nos leen, y la otra persona acaba ayudándonos a ver esas lagunas. Y aquí hay dos virtudes paralelas que tenemos que desarrollar. Tanto la virtud de valentía, para mostrar a los demás aquello que escribes, como la virtud de la humildad, para reconocer que aún tienes mucho que aprender. Incluso la forma en que te expresas. El problema es que las primeras versiones de un texto, sobre todo un texto difícil como un texto académico, salen en forma de discurso interno, mental. Por eso alumnos y profesores comúnmente no se dan cuenta de que esta es solo la primera fase de la escritura. Bueno, cuando compartes un texto con alguien, cualquier persona, la respuesta a un texto puede adoptar muchas formas. A la persona puede gustarle, disgustarle, encontrarlo interesante o no. Eso es perfectamente normal y el escritor debe aceptarlo, no más. Este es Geraldo Whitse, que conociste en el primer episodio. Ahora bien, cuando hablamos de escritura académica, intervienen personas especializadas, un supervisor o un editor con más conocimientos y experiencia en el proceso. Es prácticamente imposible que envíes un primer borrador de un texto y te digan que no necesita correcciones. Es normal que sean necesarias correcciones, supresiones y añadidos. Esto forma parte del proceso de aprendizaje. No es algo negativo, como si la otra persona no te respetara. La falta de respeto sería justo lo contrario, devolver el texto sin comentarios ni correcciones, privando al autor de aprender de la crítica. Si miras los manuscritos de autores maravillosos como Víctor Hugo o Lev Tolstoy, te das cuenta de que tienen infinitas correcciones, reescrituras, cortes, etc. J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis formaban parte de un grupo en el que comentaban los textos del otro. Y mira, a Tolkien no le gustaban las crónicas de Narnia. Así que, si tu texto ha recibido críticas de un lado para otro, lo más probable es que tengas algo que aprender de ello. No respondas rápidamente. Lee y relee la crítica. Tómate un tiempo para pensar e intenta organizar tus pensamientos antes de responder. Unas horas o incluso días te ayudarán a equilibrar tus sentimientos y a responder con más claridad, incluso expresando tus desacuerdos. Pero es esencial que intentes aprender de este proceso, porque es muy enriquecedor. Pero uno también tiene que aprender a criticar. A veces el texto tiene problemas, pero la crítica sale de una forma tan rara que no puedes entender cómo resolver el problema del texto, y solo queda la ofensa que recibiste. Porque decir, me temo que este manuscrito puede contribuir no tanto al avance del campo del conocimiento, sino a su declive. O, tuviste un ataque cuando escribías esta frase,
porque eso me pasó a mí mientras lo leía. Ejemplos de comentarios que fueron identificados por la investigación del indio Prabhat Kumar Bharti, o incluso algo vago como no es bueno o necesita mejoras, no nos ayudan a avanzar en ninguna dirección, ¿verdad? Incluso te dejaremos el enlace para saber más sobre la investigación de Prabhat Kumar Bharti en la guía de diálogo del website. Él ha realizado un trabajo muy interesante creando un algoritmo para ayudar a los editores de revistas a analizar el tipo de comentarios que reciben y advertirles sobre el daño de los comentarios destructivos. De hecho, su estudio descubrió que cuanto más constructivo es el comentario, más educado tiende a ser. Yo aprendí a criticar de mis tutores. Una de las cosas más importantes es una actitud generosa. Pero, ¿qué significa generosidad en la crítica? Significa una lectura atenta y minuciosa, que se manifiesta en orientaciones sobre cómo mejorar tu trabajo, cómo alcanzar mejor tus objetivos y cómo dialogar con tu público, que puede ser tu jurado o los lectores de una obra. Otro elemento es ser lo más riguroso posible, respetando los límites y el nivel de conocimientos del autor del texto. No debe esperar una tesis doctoral de un estudiante de bachillerato. Por otra parte, un estudiante de doctorado no debería presentar un trabajo a nivel de pregrado. Hay una progresión que debe respetarse. Comprendiendo estas diferencias, ser riguroso significa que crees que la persona puede mejorar, puede aumentar su texto, sus reflexiones. Y hay otro elemento que aumenta según la experiencia del autor. El tutor, el evaluador, el crítico, necesita comprender que la persona no siempre estará de acuerdo con sus indicaciones. Tiene que dejar espacio para el desacuerdo, para que el autor explique sus diferentes puntos de vista. Y, al final, si la persona no acepta la crítica, es su responsabilidad. Eso también debe quedar claro. Pusimos esto en el guión y hablamos con Geraldo justo después de que encontramos un post con un carrusel de comentarios sarcásticos que el supervisor había hecho sobre el texto de alguien. Por supuesto, se podría argumentar que este tipo de comentarios y bromas dependen de la relación que establezcan las personas, pero lo que nos molestó aún más fueron los comentarios del post. El primero que apareció fue: tienes que agradecer que tu tutor te está humillando. Eso significa que está presente y lee tu trabajo. Bueno, a algunas personas no les importa que alguien diga, incluso públicamente, que su texto es una basura. A mí tampoco me gustaría, pero teniendo en cuenta que la relación entre profesores y alumnos es una relación de poder, también es importante evaluar la posición en la que se encuentra el alumno a la hora de decir que no le gusta este tipo de cosas. ¿Quién tiene más poder para definir si una broma es buena o no? ¿Tiene que ser así? Nuestra decisión de Sofía tiene que ser entre tener un profesor ausente o uno que me humille. Y no se trata solo de profesores o tutores. Muchos críticos, sobre todo cuando son anónimos, opinan con comentarios absurdamente groseros y vagos. Escucha lo que dice Ana al respecto, con la voz de Ruth Hicks. Para recibir las críticas de forma sana, necesitamos tener la mente abierta, no solo por parte de la persona que nos critica. Al considerar la escritura como un ejercicio, ejercitamos nuestra capacidad de escuchar opiniones sobre nuestro propio trabajo, que pueden ser correcciones de pequeñas inexactitudes o verdaderas oposiciones a alguna idea o concepto que hayamos expresado en nuestro escrito. Cuanto más implicados estamos en un tema, más probable es que estemos un poco ciegos ante nuestros puntos débiles. Y la práctica de la corrección nos protege del autoengaño. Puesto que el mundo académico pretende, en última instancia, desarrollar nuevos conocimientos y avanzar en sus ámbitos de competencia, si no hubiera corrección, relectura y revisión, los resultados de nuestra investigación no serían fiables. Tener la mente abierta puede incluso ayudarnos a filtrar las groserías y a considerar los comentarios sobre nuestro texto, dándonos cuenta de que las groserías dicen más de la persona que habla que de nosotros. Pero, ¿de dónde viene esta cultura? Robson nos ha hablado sobre ello.
y lo escucharás por la voz de Josué Olmedo. Analizando este tipo de narcisistas en la universidad, ya he identificado un patrón claro. Son personas para las que el conocimiento tiene poco valor. Asimismo, son sujetos cuyas vidas académicas se han construido sobre el privilegio de clase, de modo que se han convertido en profesores universitarios como una extensión natural de sus estilos de vida y relaciones sociales. De modo que se han convertido en profesores naturalmente, entre comillas. También merece la pena mencionar la máxima de Paulo Freire. Cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido se convierte en opresor. Otro reto que destacan, sin ninguna sorpresa, es la salud mental. Y cuando preguntamos por la violencia vivida en la universidad, surgieron muchos casos de descalificación intelectual y competencia. Algo que está bien conectado si pensamos que una de las formas de competir y fomentar la competencia es precisamente descalificando intelectualmente a las personas. Y lo que más comúnmente señalan como efecto de estas situaciones es precisamente la sensación de incapacidad, el empeoramiento de la salud mental y el aumento de los ataques de ansiedad. Estas son las condiciones en las que escriben muchas personas. Y si para crear una contracorriente cambiáramos la forma en que damos retroalimentación a la gente, tanto a los compañeros como a los alumnos, aparte del proyecto de texto, hay algo más que puedas hacer para que el proceso de escritura sea más agradable y nos quite la energía de un buey que va al matadero que a veces llevamos encima cuando estamos sentados en la mesa del computador. Una de las cosas que puedes hacer es escribir juntos. Invita a alguien a escribir. Hagan un pomodoro juntos. Intercambien chismes durante el descanso o compartan donde están atascados para pedir ayuda. Algo que hice por un tiempo era leer tanto un texto que finalmente me demoraba mucho en comenzar a redactar mis propias ideas. Por tanto, lo que comencé a hacer fue iniciar escribiendo en los márgenes, mis comentarios, sobre lo que señala el autor y a veces preguntas para luego yo mismo comentarlas. Y así comenzar de a poco con la redacción. Y otro método que también me ha ayudado para aclarar las ideas es hacer mapas mentales, para ordenar los pensamientos y de esa manera pasar a redactarlos en un texto más completo. Otra cosa es en esa idea que ya he mencionado de que no puedes leer eternamente y prepararte eternamente antes de empezar a escribir. A Débora Beira, nuestra host del Homo Academicus en portugués, le ayuda mucho a medida que lee los libros y artículos a hacer resúmenes críticos con sus propias palabras y selecciona citas que tienen que ver con su investigación. Puedes incluso crear tu propio esquema para guiarte, como escribir siempre en colores distintos lo que es en resumen y lo que es lo que piensas, lo que habla el autor del texto o hacer una conexión con tu investigación, porque así no te pierdes en lo que habla el libro o el artículo y lo que son tus ideas. Esto incluso ayuda mucho a la hora de incorporar las lecturas de la escritura. También puedes llevar a cabo un proceso de escritura comunitaria proposicional. Un experimento interesante es organizar rondas conjuntas de borrador de ideas. ¿Qué es esto? Reúne a personas que quieren escribir un artículo, un ensayo o incluso pensar en un proyecto de máster o doctorado, por ejemplo, o que tienen experiencia en escritura académica y su área del conocimiento, y luego defines cuánto tiempo tendrá cada persona para presentar un borrador de ideas. He pensado escribir un ensayo sobre algo y analizarlo con la teoría de tal y tal persona. Entonces los demás podrán intervenir. Y si incluyes tal cosa o conoces a tal autor, habla exactamente de lo que piensas analizar. Después también puedes programar días de concentración en los que ustedes se reúnan con los apuntes para escribir ese texto sobre el que hiciste una lluvia de ideas el día del borrador y lo escribes. Puedes hacer descansos con tentempiés y mate para relajarte y chismear. Aunque no tengas un grupo grande con el que hacerlo ahora mismo, hacer este borrador de ideas con 1 o 2 personas ayuda mucho. Algo como esto me ayudó para una idea de un proyecto de investigación en el cual colaboré. Otra idea es reunir a la gente para una reunión de sácalo del cajón. ¿Sabes esos trabajos de final de semestre que hacemos? Esos ensayos y artículos que entregamos, incluso recibimos algún comentario del profesor, pero que metemos en el cajón y olvidamos. Pues tomas esos trabajos y reúnete con un grupo de personas para intercambiar lecturas y comentarios. A veces incluso puedes ayudar a mejorar el artículo de otro y luego presentarlo juntos para su publicación.
pero pensar solo en cómo reunir a la gente puede no ser suficiente. Creo que lo principal es pensar en formas de escritura individuales y colectivas orientadas al proceso. Esta es la voz de Josué, trayéndonos los comentarios de Robson. También es necesario crear estrategias basadas en las teorías de la escritura y los estudios de alfabetización. Dependiendo de la persona o del grupo, puede que baste con reunir a la gente, porque a veces puede pasar en estos contextos las lógicas de control negativas, porque nos han entrenado para estar más centrados en encontrar problemas en el texto de la otra persona que en crear las condiciones para que escriba y solo después criticar. En este sentido, creo que es esencial también preparar al grupo con esa otra perspectiva para trabajar la escritura. En otras palabras, es importante instruir al grupo inicialmente para que la lógica que lo guíe no sea solo criticar, sino aportar ideas y contribuciones que ayuden al otro a avanzar. Hemos hablado mucho de humildad, amabilidad, apertura de mente, pero hay algo más que también es importante en este proceso de escritura, y queremos llegar al final de este episodio recordándotelo. Escucha en la voz de Ruth lo que Ana tiene que decir. Para escrever es preciso ter coragem. Escribir requiere valentía. La valentía intelectual es la voluntad de resistir obstáculos o amenazas cuando estamos en camino de producir un bien intelectual. Este bien puede ser un artículo, una tesis o un ejercicio que tenemos que entregar cada semana en esa asignatura que estamos deseando terminar. Si alguna vez has tenido una asignatura dura, con tareas semanales por ejemplo, habrás comprobado lo mucho que te has desarrollado y aprendido durante ese proceso, aunque haya sido doloroso. Esta es otra demostración de lo importante que es considerar la escritura como un ejercicio. Es cierto que es importante tener la mente abierta y estar abierta a la crítica, pero también es importante comprender cuando tenemos que defender nuestras ideas y nuestras creencias. Y eso requiere valentía intelectual. Siempre podemos revisar nuestras convicciones antes de las críticas, y eso es tener la mente abierta. Pero estar comprometido con lo que es importante para nosotros también es una virtud. Si nuestras convicciones están bien fundamentadas, tener confianza en nosotros mismos antes un escrito o una determinada metodología que utilizamos no es arrogancia. No es vicio, es valentía. Estás llegando al final de este episodio, pero antes, ¿hay algo más que hagas que te ayude a escribir? ¿Qué tal si lo compartes con tu club de escucha o en nuestra área en Discord? Puedes encontrar el enlace en nuestro sitio web. Has escuchado al Homo Academicus. Presentación por Esteban Muñoz, presentación en inglés por Alejandra Ortiz, guión y presentación en portugués por Débora Vieira, apoyo en el guión Robson Cruz, Ana Becerra Felicio y Raquel Maya. Apoyo con los recursos Ana Becerra Felicio, Débora Vieira, Elisa Férez, Josué Olmedo y Raquel Maya. Revisión del guión por Federico López. Apoyo en comunicación por Elisa Férez y Lorena Brondani. Edición y distribución por Laura Weber. Diseño gráfico y web por Amanda López, traducción al inglés por Tomás Friseiro, traducción al español por Débora Vieira. El podcast Homo Academicus es un proyecto financiado por la Fundación John Templeton y no refleja necesariamente las opiniones de la Fundación. Visita el sitio web en www.homoacademicus.org para saber más sobre nosotros y encontrar nuestros recursos.